Vamos a continuar con termodinámica. Muy bien. Ok, ¿alguien me dice qué fue lo que vimos el martes? Terminamos con ver la cantidad de calor y vimos unos ejercicios. Ok, la cantidad de calor, ¿para qué? ¿Necesaria para qué? Para los cambios de temperatura. Correcto, para los cambios de temperatura. Ok, permítame un segundito. Ok, ya se dejó. Bien, entonces estudiamos cuánta energía, cuánto calor necesito para cambiarle la temperatura a algún material, algún líquido, cualquier sustancia. Bien, pero ya habíamos visto también en laboratorio que algo diferente a cambiar la temperatura es cambiar la fase de una sustancia. Bien, y para ello, pues lo primero que tenemos que saber cuáles son las fases de la materia y platicábamos que son sólido, líquido y gas. Bien, permítame un segundito. Listo. Bien, les decía que son sólido, líquido y gas. Ok, ¿cuál es la gran diferencia entre el cambio de temperatura y el cambio de fase? Todas las sustancias tienen una temperatura de fusión y una temperatura de evaporación. Bien, yo puedo permanecer en esa temperatura de fusión, por ejemplo, y cambiar de fase sin cambiar de temperatura. Por ejemplo, si agregamos calor al hielo a 0 grados centígrados, su temperatura no aumenta sin antes experimentar un cambio de fase. ¿Sí? Esa sustancia que en realidad es agua, agua congelada, una vez que llega a los 0 grados, va a empezar a cambiar de fase, o sea, a derretirse, hasta ser completamente líquido. Y en algún punto vamos a tener un líquido que esté a 0 grados centígrados. Bien, al igual que como inició el hielo. Ese cambio de fase requiere energía, ¿sí? Y generalmente esa energía es mucho mayor que la que necesitamos para cambiarle la temperatura. Y vamos a estudiar cómo calcular esa cantidad de energía o de calor. Bien, vamos a convenir en que vamos a utilizar el signo positivo cuando entra calor, o sea, cuando suministro energía, y el negativo cuando sale calor. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, y así como vimos el calor específico, ¿qué era el calor específico? ¿Quién puede definir el calor específico? Bueno, por lo que recuerda el calor que se necesita para que cambie de estado, o sea, para que se transforme. No, el calor específico. El de la clase pasada. La clase pasada, perdón, la clase pasada no vimos ningún cambio de fase. ¿Vimos el cambio de qué? Ya lo dejaron hace ratito. De temperatura. Temperatura. Ok, de temperatura. Entonces el calor específico es lo que necesito, la cantidad de energía que necesito para elevar 1 grado, una unidad de masa de esa sustancia. ¿Sí? Por eso sus unidades son joule entre kilogramo Kelvin, por ejemplo. Bien, ahora vamos a estudiar algo equivalente, digamos, que es el calor latente, que ahora sí va a ser la energía que voy a necesitar para cambiar de fase una sustancia o una unidad de masa de esa sustancia.
Por ejemplo, perdón, para convertir 1 kilogramo de hielo a 0 grados centígrados en 1 kilogramo de agua líquida a 0 grados centígrados y a presión atmosférica normal, necesitamos 3.34 por 10 a la 5 joules de calor. El calor requerido por unidad de masa se llama calor de fusión o calor latente de fusión. Generalmente se llama calor latente. Denotado con L subíndice F. Para el agua a presión atmosférica normal, el calor de fusión es, y ahí están las equivalencias, el calor latente son 3.34 por 10 a la 5 joules por kilogramo, o 79.6 calorías por gramo, o 143 BTUs por libra. De nuevo, las unidades nos dicen mucho. Me está diciendo que necesito tantos joules por cada kilogramo que yo quiera cambiar de fase. Bien, entonces estos valores hay que casi de memoria aprendérselos. Y más abajito nos dice que el calor se va a calcular como más o menos, o sea, en cualquiera de los casos que entre calor o salga calor, la masa por el calor latente. ¿Sí? Aquí no puede haber un delta T porque no hay un cambio de temperatura. ¿Ok? Y tampoco puedo calcular directamente el calor necesario, por ejemplo, para llevar el agua de menos 20 grados centígrados a 50 grados centígrados. ¿Por qué no puedo hacer eso? Si yo les pongo en el examen, calcula el calor necesario para llevar el agua de menos 20 grados centígrados a 50 grados centígrados. ¿Que no está cambiando de fase? Porque estaría diciendo que no cambió de fase, correcto, solamente de temperatura. Y yo sé que el agua, ¿a qué temperatura cambia de sólido a líquido? A 0 centígrados. Correcto, a 0 grados centígrados. Entonces, para hacer un ejercicio de cambio de fase, o en realidad a partir de ahora cualquier ejercicio de cambio de temperatura, yo voy a tener que revisar esta tablita, esta de aquí, en donde me dice cuáles son las temperaturas de fusión y las temperaturas de ebullición. Bien, ahorita llegamos aquí. Bueno, ya vimos el calor latente de fusión. Algo similar sucede con la ebullición o evaporación, una transición de fase entre líquido y gas. El calor correspondiente por unidad de masa se llama calor de vaporización o calor latente de vaporización y se abrevia LV. A presión atmosférica normal, el calor de vaporización del agua es, y de nuevo aquí tenemos las unidades, 2.256 por 10 a la 6 joules entre kilogramo y 539 calorías por gramo o 970 BTUs por libra. Bien. ¿Qué es más difícil? ¿Derretir 1 kilo de hielo a 1 kilo de agua? ¿O evaporar 1 kilo de agua a 1 kilo de vapor? El segundo, ¿no, profe? El segundo, el de agua a vapor. ¿Por qué? Se necesita más energía. Correcto, el calor latente me está diciendo, vamos a fijarnos en las calorías por gramo, por ejemplo. Para cambiarlo de sólido a gas o de gas a sólido, necesito 539 calorías por cada gramo. Mientras que para que se fusione o para que se haga líquido, solamente necesito 79.6. ¿Sí? Estamos hablando de casi 7 veces el calor. Bien. Copien esto mientras le abro a mi gato, si no nos va a dejar terminar clase.
Listo. Bien. Bueno, y la explicación es similar. Aquí ya está un poquito más yendo hacia el cambio de temperatura. Bien, dice, es decir, necesitamos 2.256 por 10 a la 6 joules para convertir 1 kilogramo de agua líquida a 100 grados centígrados en 1 kilogramo de vapor de agua a 100 grados centígrados. En contraste, para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua de 0 a 100, se requieren, y aquí está la fórmula que vimos la clase pasada, calor es igual a masa por calor específico por cambio de temperatura. El calor específico del agua ya sabemos que es 4190 joules kilogramo grado centígrado. Y eso quiere decir que necesito 4.19 por 10 a la 5 joules para convertir el agua, para llevar el agua de 0 a 100 grados, ¿bien? Sin hacer el cambio de fase. Esto es menos de la quinta parte del calor necesario para la vaporización a 100 grados centígrados, ¿sí? O sea, necesito una quinta parte de la energía de vaporización para ir desde 0 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Y el problema viene después, a la hora de llevarlo al cambio de fase. Creo que ya les había dado el ejemplo en laboratorio. Ahorita, aprovechando que estamos viendo el tema, se los repito. Alguna vez seguramente han dejado una olla hirviendo más tiempo del que era necesario, con cualquier cosa que tenga líquido. Puede ser agua o puede ser alguna comida o lo que sea. Y entonces es muy, muy rápido relativamente que el agua empiece a ebullir, ¿sí? Empiece a burbujear. Pero de que pase eso a que se evapore por completo el líquido, tiene que pasar un ratote, porque es muchísima la energía que necesito para convertir el agua líquida en agua gaseosa o en vapor. Bien. Ahí está. Bueno, pues vamos a revisar tantito aquí la tablita de calores de fusión y de vaporización. Lo primero que quiero que vean es el calor de vaporización del agua comparado con el de las otras sustancias, es altísimo. Sí, de helio, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, ni hablamos. El etanol, que podríamos compararlo con el alcohol de común, es que será una tercera parte prácticamente de lo que es del agua. El mercurio, pues es una décima parte. Y así nos vamos. Plomo. Es más fácil evaporar plomo que evaporar agua. Lo mismo con el antimonio. Y más o menos igual que la plata, es más fácil evaporar oro que agua. Y bueno, el cobre es de los más difíciles de evaporar. Entonces, el evaporar agua es una cuestión de bastante energía. Igual esto ya se los había comentado. Por eso muchos equipos utilizan como refrigerante el agua. ¿Ok? Porque a lo mejor va a llegar a los 100 grados centígrados, sí. Pero de eso a que se evapore todo el agua de un sistema de refrigeración, va a estar difícil, es mucha energía. ¿Sí? Si utilizáramos etanol para ese sistema, se evaporaría rapidísimo. Bien. En los calores de fusión no es tanta la diferencia, sin embargo, el agua igual es de las que más energía requiere, pero ahí no es tanta la diferencia. Muy bien. Y bueno, les decía que aquí están los puntos de fusión y puntos de ebullición. Entonces, cada vez que yo les ponga un ejercicio, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuánto calor necesito para llevar 5 kilogramos de azufre desde 60 grados centígrados hasta 180 grados centígrados? Pues yo tengo que venir aquí, tengo que revisar el azufre, perdóname, revisar el azufre y veo, oye, su punto de fusión es 119. Por lo tanto, cuando me dieron el azufre a, ¿qué era? 60 grados. Sí, 60. Ok.
¿En qué fase estaba el azufre? Es sólido, ¿no? Sólido. Un sólido, correcto. Y si lo voy a llevar hasta, ¿qué te les dije? 180. Si lo voy a llevar hasta 180, quiere decir que ya pasé su punto de fusión. Por lo tanto, su fase final va a ser líquido. Entonces, yo voy a tener que calcular un calor para llevarlo desde 60 hasta 119, una energía para llevarlo desde 60 hasta 119. Luego voy a tener que calcular la energía para hacer el cambio de fase, sin que cambie la temperatura, obviamente. Y luego voy a tener que calcular la energía para llevarlo desde 119 hasta los 180. ¿Bien? Y eso se presenta en la gráfica de aquí. Este es para el agua. Bien. En el eje horizontal vemos el tiempo y en el eje vertical vemos la temperatura. Bien. La línea roja representa cómo va cambiando la temperatura con el tiempo. Entonces yo inicio en el tiempo cero con hielo o con agua sólida a una temperatura de menos 25 grados centígrados. ¿Sí? A menos 25 sabemos todos que va a ser hielo, ¿verdad? Bueno, se le empieza a agregar calor a esta sustancia y ¿qué le va a pasar a la temperatura? Va aumentando. Va aumentando. ¿Hasta dónde? Hasta el punto de fusión. Hasta el punto de fusión, que en este caso son 0 grados centígrados. Ok, entonces este tramo AB es una cantidad de energía necesaria para calentar el hielo de menos 25 a 0. Muy bien, calculo eso y lo dejo a un ladito. Yo ahora ya sé que tengo hielo a 0 grados centígrados. Si yo sigo calentando ese hielo a 0 grados centígrados, ¿qué le va a pasar? Se convertirá en agua. ¿En agua a qué temperatura? La misma temperatura que tenía. Correcto. Entonces, ahora va a haber un cambio de fase y necesito calcular la energía necesaria para ir del punto B al punto C, que en este caso es hielo a 0 grados, se convierte en agua a 0 grados. Y eso lo voy a calcular con la fórmula de aquí arriba. Calor es igual a la masa por el calor latente de fusión en este caso. ¿Sí? ¿Por qué el signo va a ser más? ¿O por qué va a ser menos? Porque está, o sea, porque está subiendo la temperatura, ¿no? Si fuera menos, pues sería porque estás bajando a otro, o sea, de tal vez de ebullición a fusión. Correcto. Os estoy agregando calor, entonces este signo va a ser positivo. Muy bien. Muy bien, entonces ya calculé el calor necesario para ir de hielo a 25, a menos 25 a hielo a 0 grados. Después calculé el calor necesario para ir de hielo a 0 grados a agua a 0 grados. Y si le sigo agregando calor, ¿qué es lo que le pasa a la temperatura? Aumenta. Aumenta y va a seguir aumentando ¿hasta qué punto? Solo 100 grados. Punto Hasta de el punto de ebullición. ebullición o en este caso los 100 grados. Ok, entonces de nuevo ahora puedo calcular el calor necesario para ir desde 0 grados hasta 100 grados. Bien, que de hecho eso ya lo calcularon aquí. Aquí está. Para 1 kilogramo de agua voy a necesitar 4.19 por 10 a la 5 joules para ir de 0 a 100 grados. Bien, ese sería mi tercer calor de este problema o mi tercera energía. Ya no voy a ser tan repetitivo preguntándoles. Ahora ya tengo agua a 100 grados. El siguiente paso, si yo lo sigo calentando, va a ser cambiarlo a vapor de agua. También a 100 grados.
ahora voy a calcular el calor necesario para este cambio de fase. Fíjense en lo largo que es esta línea horizontal, desde D hasta E. Recuerden que esto es tiempo. Vean el tiempo que tardó en derretirse el hielo y el tiempo que tarda en evaporarse, ¿sí? Porque la fuente de energía es constante. Es como si hubiéramos puesto 1 kilo de hielo sobre la olla en la estufa, no sé. El calor es constante, es el fuego y no va a variar. Bien. Entonces ahora calculo el calor necesario para ir de D a E. De nuevo con calor es igual a la masa por el calor latente de vaporización en este caso. Muy importante que no confundan el de fusión con el de vaporización. Fíjense bien cuál van a usar. Bien. Y ahora tengo un cuarto calor. Tengo 1, 2, 3, 4 calores o 4 energías. Y por último, yo calcularía el calor necesario para llevar ahora el vapor de agua a la temperatura que me pide el problema. Por ejemplo, a 160 grados centígrados o como se plantee. Bien. Vamos a ver un pequeño ejercicio. Dice, en el campo, una geóloga bebe su café matutino de una taza de aluminio. Primer tip, me están dando el material. La taza tiene una masa de 0.12 kilogramos e inicialmente está a 20 grados centígrados. Cuando se vierte en ella 0.30 kilogramos de café, que inicialmente estaba a 70 grados centígrados. ¿A qué temperatura alcanzarán la taza y el café el equilibrio térmico? Supongan que el calor específico del café es el mismo del agua y que no hay intercambio de calor con el entorno. No sé por qué este problema está aquí, pero vamos a aprovechar verlo. Ok, a ver, vamos a recuperar atención. A ver, Eduardo, ¿qué tengo que hacer en este problema? Eduardo Pérez. Está silenciado. Estás en silencio. No se escucha. Bueno, creo que lo silenciaste para que no se escuche tu celular. No pasa nada. Ahorita le preguntamos a alguien más. Bueno, a ver, ¿quién me dice qué va a pasar en este problema? No es de cambio de fase, de una vez se los comento. Es algo de calor específico. ¿Qué es lo que va a ocurrir físicamente? Vamos a buscar la temperatura de equilibrio. Correcto, correcto. Empezamos la unidad, no sé si regresarme hasta allá, pero vamos a ver. Empezamos la unidad hablando de un equilibrio térmico. Ahí está, ley cero, equilibrio térmico. Si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente con un tercer sistema, deben estar en equilibrio entre sí. Bien. El equilibrio térmico dijimos que es que ambos cuerpos lleguen a la misma temperatura. Lo que no dijimos es por qué pasa esto. Bien. Lo que ocurre en el equilibrio térmico es que la cantidad de calor que alguien gana tiene que ser la que el otro pierde, ¿sí? No hay manera de que se cree de la nada calor o energía. Ya sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien, entonces, si yo tengo una taza de aluminio que está a 20 grados centígrados y le voy a vertir café a 70 grados centígrados, ¿quién creen que pierda calor y quién creen que gane calor? ¿Perderá el café? El Ajá. agua.
Y la taza va a ganar. Correcto. Bien. Ok, eso es justo lo que va a pasar con el calor. No es tan fácil imaginarse, bueno, no es tan fácil calcularle así como que más o menos a qué temperatura van a quedar, porque hay dos factores importantes. Uno es la masa. Bien, tengo 120 gramos de aluminio y 300 gramos de café o de líquido de café. Bien. Y además son diferentes materiales. Uno es agua prácticamente y el otro es aluminio. Entonces no pierden su energía de la misma manera. Si yo les hubiera dicho que es, por ejemplo, imagínense una olla de esas tamaleras gigantescas, que no sé cuántos litros lleva, debe ser como de 40 litros. Imagínense que a una de esas ollas de aluminio que son súper delgaditas, yo le vierta agua a 100 grados centígrados. ¿Se fusionaría? No, porque la temperatura del aluminio es mayor. Ah, ok. Si nos vamos aquí a aluminio, 910. Calor específico. no estoy buscando la temperatura de fusión. Bueno, no está, pero definitivamente es más de 100. Lo que sí pasaría es que la olla después de un momento prácticamente también estaría a 100 grados centígrados. Sí, porque es demasiada agua, es poquito aluminio, es mucho cambio de temperatura, pero aquí no es tan extremo. Entonces, tenemos que encontrar una manera de calcular cuánta temperatura o cuál es la temperatura de equilibrio. ¿Ok? Lo vamos a fundamentar en que el calor que pierde, el calor que pierde el café va a ser igual al calor que gana la taza. Esa va a ser nuestra premisa básica. El calor que pierda uno es el mismo calor o es igual al calor que gana el otro. No hay más. Bien. La duda es cuánto calor pierde el café. ¿Cómo se calculaba? No sé por qué está pasando eso con los... ¿Cuánto calor o cómo calculo el calor que gana o pierda un objeto o un material en un cambio de temperatura? ¿Es la fórmula de calor específico? Correcto, va a ser la masa por el calor específico, por el cambio de De temperatura. temperatura. ¿Y el cambio de temperatura cómo lo calculaba? T2 menos T1. Correcto, vamos a manejarlo como temperatura final menos temperatura inicial. Bien, entonces nada más tengo que sustituir esta fórmula en estos dos lados, cada uno con su calor específico y cada uno con su masa, y así voy a llegar a una respuesta. ¿Cómo voy a calcular el calor que perdió el café? Menos la masa. ¿Cuánto es la masa de café? 0,300 kilogramos. Por el calor específico. Como les dije hace ratito, el café prácticamente es agua. Sí, el café preparado prácticamente es agua. Entonces, su calor específico, ¿cuánto va a ser? 4190 joules sobre kilogramo por Kelvin. Bien. Puede ser Kelvin o centígrado. Y aquí viene el truco. La temperatura final yo no la conozco, pero esta temperatura final es la misma que la temperatura final de la taza. Por eso las voy a poder despejar. Lo que sí conozco es la temperatura inicial. ¿Cuánto vale? 20 grados centígrados. No, del café. 70. Ah, no, 70. 70. Del café 70. $70 grados centígrados. Muy bien. Esto es el calor que pierde el café.
Bien, la energía que va a dejar ir el café. Obviamente ahorita no lo puedo calcular exactamente porque me falta la temperatura final. Bien, ahora voy a plantear el calor que gana la taza. La masa es de 120 gramos o 0.12 kilogramos. El calor específico, ¿cuánto es el calor específico del aluminio? 910. ¿Cuánto? 910 910 joules entre kilogramo por centígrado. centígrado. Ok, y de nuevo el cambio de temperatura, no conozco la temperatura final, pero es la misma del café. Sí, porque estoy hablando de un equilibrio térmico. Muy bien. Menos la temperatura inicial de la taza, que ahora sí son 20. Y llego a una ecuación con una sola incógnita, por lo que la puedo despejar fácilmente y ya puedo conocer la temperatura de equilibrio o la temperatura final. Bien, vamos a resolverla. Voy a tener 0.3 por 4190. Son de este lado menos 1257 por T final. Más, porque es menos por menos, 87.990 igual a 0.12 por 910, 109.2 temperatura final, menos 2184. Muy bien. Y ahora lo que tengo que hacer únicamente es pasar todas las T's de un lado y los números del otro. Entonces puedo dejar aquí el 87.990 más 2.184. Y de este lado se queda el 109.2 TF más 1.257 TF. Despejo. Voy a ser directo, ustedes háganlo paso a paso. Despejo y voy a tener 87.990 más 2.184 entre la suma de 109.2 más 1.257. ¿Okay? Y algo está mal aquí. ¿Cuánto les dio? 55.71. Ok, yo hice algo mal. 55.71. 71. Sí. Correcto. Grados centígrados. Ok, a mí me está dando 8. Obviamente eso estaba mal. Algo tecleé mal. Bien. Suena razonable. Es una temperatura que está entre 20 y 70, lo que tiene que ser, pero de a fuercitas. ¿Sí? No hay manera de que la temperatura de equilibrio me dé más de 70 o menos de 20. No es posible. Bien. Y entonces me da 55.71. Profe, tengo una duda de ¿cómo salió el 87.990? Salió de la multiplicación de menos por 0.3 por 4.190 por 70. Ah, ok. Y el de 1.257 es el de 0.3 por 4.190, ¿no? Por 4.190 por TF. Ah, ya. Ok. Sí, puedes multiplicar primero estos dos y ya luego los multiplicas por estos dos de adentro, o puedes multiplicar ya directo todo. Ok, profe. Gracias. Nada. Profe,
Sí. Me dio 66. 66. Sí, a mí Y a mí también. también, prof. Ok, a ver, vamos a volver a checarlo. Les digo que a mí no me dio. A ver, 87.990 más 2.184 entre 109.2 más 1.257. 66 es correcto. $66. Bien, como era de esperarse, ya sabemos que el agua es muy difícil que pierda o gane calor. Entonces, como era de esperarse, nos acercamos más a la temperatura del agua que a la de la taza en el equilibrio. Si además tenemos en cuenta que el agua tiene más masa que la taza, pues podíamos intuir que iba a estar más cerca del 70 que del 20. Esto no es tan importante. Lo que sí es importante es que no les puede dar ni abajo de 20 ni arriba de 70. ¿Sí? No hay manera. Al menos que haya algún cuerpo externo que les esté suministrando o les esté quitando energía. Ahí sí. Pero si solo son esas dos sustancias, no se puede. Muy bien. ¿Alguna duda de este problema? Sí, todo bien con las multiplicaciones, los signos, todo. Sí, profe. Bueno, vamos a pasar al siguiente entonces. Bueno, aquí estaba la solución. Creo que pudo haber hecho eso desde antes. Ah, pero no estaba la respuesta. Bueno, el planteamiento es el mismo. Ok, ahora sí, vámonos con los cambios de fase. Nos dice, una estudiante de física desea enfriar 0.25 kilogramos de Diet Omnicola, casi pura agua, que está a 25 grados centígrados, agregándole hielo que está a menos 20 grados centígrados. ¿Cuánto hielo debería agregar para que la temperatura final sea 0 grados, con todo el hielo derretido, si puede despreciarse la capacidad calorífica del recipiente? ¿Ok? Yo quiero encontrar la cantidad exacta para que yo le agregue hielo a mi bebida, la deje ahí un ratito y en el momento en que se derrita todo el hielo, también mi bebida esté a 0 grados centígrados. ¿Se entiende el problema? No. O sea, la temperatura final sería 0 grados al final. Correcto. Aquí sí tengo la temperatura final. ¿Qué es lo que no tengo? La inicial. La masa La, de la hielo. masa de hielo. La inicial sí la tengo. La masa de hielo es la que necesito encontrar para saber pues cuánto le debería echar. Esto es como un problema muy industrial de que, a ver, y si yo quiero que la temperatura final de la refrigeración sea tanto, ¿qué cantidad de hielo debo agregar? Bien, entonces lo que vamos a hacer es dividir en dos el problema. Vamos a empezar con la que yo considero que es la más fácil, que es la Diet Omnicola, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a pasar a la Diet Omnicola en este ejercicio? Va a experimentar cambios de temperatura, cambios de fase. ¿Qué es lo que le va a pasar? Cambio de temperatura. Bien, el primer cambio que va a tener es un cambio de temperatura. ¿De cuánto a cuánto? La voy a llevar de 25 grados centígrados
a 0 grados centígrados. No la voy a cambiar de fase, ¿sí? Solo voy a llevarla de 25 grados centígrados a 0 grados centígrados. Muy bien. Y ya está, es todo. Ahora vámonos con el hielo. ¿Qué le va a pasar al hielo? ¿Va a tener un cambio de fase? ¿Directamente o le va a pasar algo antes? Va a perder energía o va a ganar. No se vayan al complicado. ¿Qué le va a pasar antes al hielo? Va a derretir. No, antes de derretirse. ¿A qué temperatura se derrite el hielo? 0 grados. A los Ya 0 que- grados. ¿Y a qué temperatura está el hielo inicialmente? Menos 20. Menos 20. Correcto. Entonces, primero, le voy a poner aquí Q2. Primero va a ser un cambio de temperatura de menos 20 grados centígrados a 0 grados centígrados. Y ahora sí, el calor 3 o la energía 3 la voy a utilizar para un cambio de fase, que va a ser una fusión. Bien, entonces el hielo primero va a cambiar de temperatura y luego va a cambiar de fase. El líquido únicamente va a cambiar de temperatura. ¿Quién de estos dos está ganando energía y quién está perdiendo energía? El hielo gana energía. El hielo gana energía, por lo tanto, Se va a derretir. la diadomnicola pierde. Pierde energía. ¿Y esas energías cómo son? La que pierde la diet y la que gana el hielo. ¿Son iguales? Son iguales, correcto. Entonces, el hielo es positivo, la diadomnicola es negativo. Si yo planteo esto matemáticamente, voy a tener que menos Q1 es igual a más Q2 más Q3. ¿Ok? Con ese planteamiento ya lo único que tengo que hacer es resolver. Y eso lo van a hacer ustedes y ahorita lo revisamos. Bien. El Q1 es un cambio de temperatura y está. El Q2 es un cambio de temperatura y el Q3 es un cambio de fase. ¿Se entendió por qué queda así el planteamiento? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Alguien le quedó alguna duda? Si no quieren preguntarlo aquí al aire, lo pueden poner en el chat. Ya en unas semanas el examen, así que ya no es momento de tener dudas. O sea, no es momento de quedarse con dudas. Cambio mi frase. Bien, entonces un último repasito. Tengo un líquido a 25 grados centígrados. Le quiero agregar hielo a menos 20 grados centígrados. Y mi objetivo es que al final, al equilibrio térmico, yo tenga un solo líquido a 0 grados centígrados. Bien. Para que eso pase, el refresco tiene que ir de 25 a 0 grados sin cambiar de fase. Por lo tanto, solamente voy a calcular una energía que es calor igual a masa por calor específico por delta T. Bien. Esa es la energía que va a perder el refresco. Para que ese refresco pierda, alguien la tiene que ganar. En este caso es el hielo. Y el hielo, yo sé que inicialmente estaba a menos 20 grados y lo quiero dejar como agua a 0 grados. Entonces necesito calcular un calor para el cambio de temperatura y otro calor para el cambio de fase.
Y la suma de esos dos calores tiene que ser igual a la suma, bueno, en este caso al calor de cambio de temperatura del refresco. Muy bien, adelante, plantéenlo, lleguen a algo. Ups, ahí estaba la respuesta, así que ahorita lo revisamos.
¿Quiénes ya tienen algún resultado? Yo, ¿se lo digo? Sí, díganme sus respuestas en gramos, a ver. En gramos, lo tengo en kilogramos, pero son 628 gramos. 628 gramos. Sí, bueno, eso me dio a mí. Seguro que no son 62.8. gramos. A mí me dio en gramos son 62.6. Ujú, ok. ¿Los demás cuánto les dio? Sí, igual me dio eso. Ya lo convertí bien. Correcto. Ok, vamos a resolverlo rapidito. La respuesta de aquí, este es del libro, es un ejercicio del libro. En algún punto se come un montón de decimales y les da 69 gramos. Bien, entonces vamos a hacerlo mejor nosotros. No, puede ser que ustedes hayan... ¿Qué calor específico utilizaron para el hielo? 2100. ¿Cuánto? 2100. 2100, correcto. Ok, recuerden que el calor específico del hielo y del agua son diferentes, ¿eh? Así que ahí puede haber un tema. Vamos a ver. Ok, entonces para el lado izquierdo, que es el del refresco, lo puedo plantear como menos la masa, que son 0.25, por el calor específico, que en este caso sí son 4190 joules por kilogramo grado centígrado, por el cambio de temperatura, que sabemos que va a ir de 25 hasta 0, por lo tanto sería 0 menos 25. Y eso va a ser igual a el cambio de temperatura del hielo, que sería la masa que no conozco, por el calor específico, por el cambio de temperatura, que va a ser en este caso desde 0, perdón, desde menos 20 hasta 0. Por lo tanto, sería 0 menos 20, ¿ok? Más el calor del cambio de fase. Para el cambio de fase lo voy a calcular como la masa, que de nuevo no tengo, por el calor latente de fusión. Bien, aquí tengo agua, calor latente de fusión, son 334 por 10 a la 3. Bien, así quedó su planteamiento. Y ahora lo que tengo que hacer es resolver 0.25 por 4190 por 25. De este lado me da 26.187.5 igual a 2100 por 20 son 42.000 veces la masa más 334.000 veces la masa. Por lo tanto, la masa es igual a 26.187.5 entre 376.000. Oigan, a mí sí me está dando 0.696. A mí también, profe.
Ya vi mi error, profe. Yo usé el calor específico. Disculpe, me estoy trabando. Me confundí del calor específico. Puse otra cosa. Ah, ok, pusieron el del agua. Sí, por mi parte sí. Ok. Ok, esta sí da 69.6 gramos. Y a los que les dio 62, el tema puede ser que hayan utilizado el calor específico del agua líquida. Voy a regresar tantito para explicar esto del calor específico. Recuerden que el agua, sobre todo el agua, tiene una variación en su calor específico dependiendo de la temperatura a la que esté. Bien. Aquí solo estoy viendo el rango de 0 a 100. Pero para hielo todo eso cambia. Bien, entonces la del agua yo tomo una promedio de 4190, pero la del hielo o la del agua sólida es 2100. Bien, nada más para que lo tengan en cuenta. Profe, ¿puede poner la tabla de la de calor específico? Ahí está. Gracias. De nada. Profe, una pregunta. Ujú. Cuando estemos en el examen, ¿usted nos va a dar los valores de calor específico? Sí, Ok, sí, ya sea que les ponga la tabla en el formulario o que les digan el problema, su calor específico es tal, pero sí, yo les doy la información ok. ¿Igual de calor latente? también. Ok, gracias. De nada. Bien. Bueno, creo que ese era el último. Ah, no. Profe, ¿puede volver al ejercicio un rato, por favor? Espera un segundito. Bueno, ya no nos va a dar tiempo de nosotros. Muy bien. Ok. El jueves es su parcial, por lo tanto nos queda una sola clase antes del parcial. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que los sábados, en teoría, ustedes tienen asignado horario de esta materia, horario virtual. Entonces, ahora sí que ya vi hasta dónde llegamos, me voy a poner a hacer los videos que faltan, porque de hecho hubo uno que no pude subir porque fue una clase que tuvimos presencial, porque necesitábamos tener la clase. Entonces, ahora nos quedan pendientes los ejercicios que vieron al final, que combinan energía cinética con calor, que básicamente es qué calor se genera en una caída y así. Y nos quedan los temas de mecánica de fluidos. Los temas de mecánica de fluidos son muy facilitos. Es la prensa, el principio de Pascal o la prensa hidráulica y el principio de Arquímedes, que es flotación. Según yo, son muy facilitos. Entonces, los videos los voy a subir entre hoy y mañana. Me voy a poner a grabarlos. A lo mejor no van a tener tanta duración o van a ser videos, varios videos cortitos, no lo sé. Y les pediría que, yo sé que no debería ser así, pero también ustedes saben que sí, que vean los videos entre hoy y mañana, antes del martes, para ser más precisos, para que el martes podamos resolver dudas, aclarar alguna que otra cosa y hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios y estar preparados para el jueves. ¿Ok? En teoría, en el parcial entra hasta los temas de hidráulica, o sea, de mecánica de fluidos,
Ya veremos si entran los dos temas o nada más uno. Ya lo estaremos checando. Profe, disculpe una pregunta. Sí. ¿Y solo viene termodinámica, desde termodinámica o viene algo de antes? Sí, viene cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento. Ujú. Ok, cantidad de movimiento y termodinámica. Y Y lo mecánica que de mencionó. fluidos. Ok. Ujú. Pero recuerden que en cantidad de movimiento se mezcla con energías. Entonces, no porque ya lo hayamos evaluado en el parcial 2, ya no va a salir nada en el parcial 3. Cantidad de movimiento está muy relacionado con energías. Profe, perdón, entonces dijo cantidad de movimiento, termodinámica y ¿qué más? Perdón, ¿cuál fue la última? Mecánica de fluidos. ¿Qué es lo que va a estar en los videos? ¿Cuántas son las sesiones que están pendientes, Ok. prof? O sea, ¿cuántos 6. videos van a hacer? Ahorita yo creo que van a ser como 3 o 4 y van a quedar 2 para ondas y ejercicios. Recuerden que el semestre no acaba el jueves, seguimos teniendo clases y luego todavía viene el ordinario, el famosísimo ordinario, que por cierto, espérenme un segundito, vi que mandaron un correo, entonces nada más para ver si nos cambiaron la fecha y la hora, si no va a ser un show. A ver, vamos a ver cómo quedamos. Si solo tenemos una hora va a ser un relajo. Perfecto. Ok, nuestro ordinario quedó para el jueves 20 de mayo de 7 a 10. Jueves 7 de mayo. Jueves 20 de mayo. 20. Sí. Ok, entonces del parcial al ordinario todavía tenemos 2 semanas, que pues va a ser retroalimentación, va a ser una que otra clase. A lo mejor, no les prometo nada, a lo mejor hagamos utilicemos una sesión de clase como de laboratorio para sus proyectos, no sé, ya veremos. Y pues lo importante es que al menos sí nos dieron las 2 sesiones. De verdad, es por el bien de todos eso. Profe, Sí, bueno, no sé quiénes estén tomando química, pero topa con el de química Igual, orgánica. Ah, igual la llevo, profe. Y es a las 10:20, creo. y ya no creo que se pueda cambiar, ¿eh? Porque de hecho esto ya es con los cambios que se hicieron. ¿Ya revisaron quién les da clase de química orgánica? A la maestra Gabriela. Gaby Arana. Arana, ok, permítame. A lo mejor y también cambiaron el de química. No sé si ya les confirmó la maestra el horario. A ver, Gaby Arana, probabilidad y estadística, no. Química orgánica, 11,433. No, sí es a la siguiente hora. Pues ahí sí no sabría qué decirles. Honestamente, yo ya pedí la revisión de esto y es lo que consideraron en coordinación. No sé qué puede hacerse. Bueno, vamos a quedarnos con esa idea. Honestamente no creo que se pueda cambiar, pero sería que pregunten a ver. Muy bien, jóvenes. Entonces nos vemos mañana en laboratorio. El espacio para subir las presentaciones se va a abrir hasta mañana, por si hay que hacer algún cambio o algo. Ok, entonces la calificación, o sea, va de acuerdo a la presentación, no tanto al archivo.
Muy bien. Profe, Profe, ¿cree que me pueda poner asistencia? Guay, 8:25. A ver. A ver si me deja ingresar. Sí. profe, yo nada más le quería preguntar si podrá subir esta presentación para ya poder pasarla. Ok, sí, la subo hoy. La subo hoy. Nada, más le hago unos ajustes que le faltan y la subo. Va, gracias, profe. Gracias, profe. Correcto. Bueno, ya quedó la asistencia igual. Nos Gracias, vemos. profe. De Igual a nada. mí me podría poner asistencia sin mucho pedir. Es que tuve unos problemas de audio al inicio de la clase y no escuché los primeros minutos. Yo igual, profe, entré unos minutos después. Como 30, pero ok. Sí. Ok, Lugo y Magallón. Bien, ya está. Gracias, Correcto, profe. nos vemos mañana entonces en el laboratorio. Cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bye, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bye, profe.